Bienvenidos. Bueno, ya estamos a muy pocos días de la Navidad, en la recta final del Adviento. Ya no queda nada. Y hoy vamos a explorar unas lecturas que nos tocan justo en este momento, el 20 de diciembre. Tenemos un itinerario espiritual de los franciscanos conventuales de Venezuela y, claro, los textos bíblicos del día. Buena combinación interesante. Sí, y la misión es, digamos, simple. Vamos a desentrañar cómo una profecía de hace siglos conecta, casi de forma cinematográfica, con el anuncio que una joven llamada María recibió en una aldea perdida. Y cómo ese momento se vuelve un modelo de fe, de esperanza. Exacto. Suena un poco denso, pero prometo que el viaje vale la pena. Vamos a desempacar esto. Vamos. Para entender bien lo que pasa en Nazaret, primero hay que hacer algo que a mí me encanta: viajar en el tiempo. Ajá. Cientos de años atrás, al libro de Isaías. La escena es puro drama, político y divino. Totalmente. El Señor le habla a un rey, el rey Ahaz, que está metido en un lío geopolítico tremendo, y le hace una oferta que es, básicamente, un cheque en blanco. Una oferta increíble. Le dice: pide un signo al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. O sea, pide lo que quieras, lo que se te ocurra, Pide lo imposible. y te lo daré como prueba de mi apoyo. Es casi una provocación divina. Y la respuesta del rey Ahaz es de esas que te dejan pensando. Porque a primera vista suena súper piadosa. Muy correcta, ¿sí? Él dice: no lo pido, no quiero tentar al Señor. Claro, si uno lo lee rápido piensa, ¡qué rey más humilde! ¡Qué respetuoso! Exacto, como, no, ¿cómo voy a molestar a Dios con mis cosas? Pero las fuentes que estamos analizando nos dicen que aquí hay gato encerrado. Para nada es humildad. No. Es todo lo contrario. Es el clásico, no gracias, yo me las arreglo solo. Ah, ok. Ahaz ya tiene su plan, confía más en sus alianzas militares, en sus cálculos, en su propia astucia, ¿no? Claro. Pedir una señal a Dios significaría, pues, entregar el control, depender de una promesa y no de sus fuerzas. Y eso no está dispuesto a hacerlo. Entiendo. De hecho, la reacción del profeta es brutal. Le dice que su actitud no solo cansa a los hombres, sino que cansa incluso a mi Dios. ¿Qué frase tan dura? ¿Cansas a Dios? Es una forma de decir, tu falta de confianza es agotadora. Y lo más increíble es que, a pesar de ese portazo en la cara que le da el rey, Dios le dice algo como: ah, ¿no quieres una señal? No importa, te la voy a dar de todos modos. Justo, te la voy a dar. Y ahí suelta una de las profecías más famosas de la historia. La que todos conocemos. Así es, le da la señal que él no pidió, que es una señal para toda la humanidad. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, Y aquí la clave de todo, el núcleo, está en ese nombre. que significa Dios con nosotros. Y esto cambia todas las reglas del juego, ¿no? Por completo. No es Dios allá arriba viéndonos desde lejos. Es un Dios que se mete en el barro con nosotros. Precisamente. La promesa no es sobre un poder lejano que interviene de vez en cuando. Es la promesa de un Dios que decide de forma deliberada compartir nuestra vida, nuestra fragilidad, nuestra suerte. Se hace uno de los nuestros. Exacto. Esta profesión no solo anuncia un nacimiento, define la naturaleza de Dios. Un Dios cercano, un Dios compañero de camino. Y esa promesa queda como flotando en el aire, esperando una respuesta. Ok, entonces tenemos esta promesa increíble de un Dios con nosotros que queda en el aire por siglos. Ujú. Y de repente, la historia da un salto y aterriza en el lugar y con la persona que nadie se habría esperado, ¿verdad? Exacto. Se salta todos los palacios, todos los centros de poder, y nos lleva a una aldea insignificante, Nazaret. ¿Nazaret? Y el mensajero de Dios, el ángel Gabriel, no es enviado a un rey, ni a un sacerdote, sino a una joven, a María. Ya el escenario es un contraste total con la corte del rey Ahaz. Y el saludo del ángel no es un simple hola, no. Para nada. Le dice: alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. El texto dice que ella se turbó grandemente. O sea, que esas palabras la sacaron de onda por completo. La descolocaron. Y luego, el anuncio: que va a concebir al Hijo del Altísimo, que su reino no tendrá fin.
Y ante esa noticia, que te rompe todos los esquemas, ella hace una pregunta muy, muy directa. Y muy lógica. Es una pregunta clave. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Que en un español de hoy sería, un momento, ¿cómo va a pasar esto si yo no estoy con nadie? Tal cual. A primera vista, esa pregunta podría sonar a duda. Me acuerdo de la historia de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que hizo una pregunta parecida y se quedó mudo como castigo. Buena conexión. ¿Qué diferencia hay aquí? Porque la pregunta de ella no parece ser recibida como incredulidad. Esa es la distinción fundamental. Y las reflexiones que tenemos lo subrayan mucho. A ver, La pregunta de Zacarías viene del «esto es imposible». Él mira sus limitaciones, las de su esposa, y concluye que el plan de Dios no tiene lógica. ¿cierto? La pregunta de María es radicalmente distinta. Viene del «ok, esto es posible, ahora dime cómo colaboro». Ah, es la diferencia entre levantar un muro y abrir una puerta. Exacto. La suya no es una pregunta que cuestiona el poder de Dios, sino una que busca entender su propio papel en ese plan imposible. Es la diferencia entre ¿estás seguro? Y ¿cuál es el plan? Me encanta esa distinción. No duda de la meta, quiere saber cuál es el primer paso. Exactamente. Y la respuesta del ángel es doble. Primero, la explicación teológica. Será obra del Espíritu Santo. Ok, Y segundo, le da una prueba tangible, una señal que ella no pidió, pero que sirve de apoyo. Le cuenta que su pariente Isabel, la que todos consideraban estéril. esa misma, ya está de 6 meses, y remata con la frase que lo cambia todo. Porque para Dios, nada hay imposible. Y es esa frase la que parece desbloquear la respuesta final de María. Una respuesta que define la historia. Totalmente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando uno lee hágase en mí, es fácil interpretarlo como una especie de resignación, ¿no? Como bueno, ni modo, que así sea. Sí, es una lectura muy común, pero las fuentes dicen que es todo lo contrario. ¿Así? Totalmente. No es una resignación pasiva, es una declaración de intenciones. Es el sí más activo y poderoso de la historia. O sea, no es que me pase lo que me tenga que pasar. No, es estoy lista, úsame, acepto ser parte activa de este plan. Es un acto de entrega total, de una confianza que desafía toda lógica humana. Wow. Y en ese sí de una joven anónima, en una aldea olvidada, la promesa hecha siglos antes a un rey que no quiso confiar. La promesa del Dios con nosotros. Por fin encuentra un lugar donde nacer. Y es aquí donde la cosa se pone fascinante, porque podemos conectar todo esto con la perspectiva franciscana que nos ofrecen los materiales. Uf, sí. Para San Francisco de Asís, esta actitud de María es el modelo perfecto de lo que él llamaba la minoridad, la pobreza. Así es. Cuando María dice, «He aquí la esclava del Señor», se está definiendo a sí misma como la menor, la que no tiene poder, la que no posee nada, la que no retiene nada para sí. Y aquí viene el giro franciscano, ¿no? Exacto. Me detengo en esa idea de pobreza. Para la mayoría la pobreza es algo negativo, una carencia. Pero en esta espiritualidad parece que es casi una superpotencia. ¿Cómo funciona esa inversión? Funciona porque la entienden no como una carencia material, sino como una condición espiritual. La pobreza es tener las manos vacías. Y solo con las manos vacías se puede recibir un regalo. Justo. Al vaciarse de sus propios planes, de su ego, de sus seguridades, María crea el espacio interior necesario para ser llenada por completo por Dios. La plenitud de Dios solo cabe en un espacio vacío. Qué buena forma de ponerlo. Y de ahí vienen esos títulos que San Francisco le daba a María, que son increíblemente poéticos. Preciosos. Dicen las fuentes que la llamaba «Salve palacio suyo», «Salve tienda suya», «Salve casa suya», «Salve vestidura suya». No es solo la madre, es algo mucho más íntimo. Mucho más. Es que si analizamos esos títulos, son una teología entera. Palacio es donde habita el rey. Ella es la morada de la divinidad. Claro. Tienda o tabernáculo es lo que acompaña al pueblo en el desierto. Es un dios nómada, en camino, y ella su refugio móvil. Casa es el hogar. El lugar de la calidez. Y el más increíble para mí es vestidura. Vestidura. Como que la ropa. Sí, es como decir que ella es la tela con la que Dios se viste de humanidad, para poder caminar entre nosotros sin deslumbrarnos, para hablarnos en nuestro idioma. Para ser uno de nosotros. Ella le presta su humanidad a Dios para que Él pueda tener una. Es el máximo nivel de intimidad.
Tengo que admitir que el paralelo que trazan las fuentes entre ese sí de María y el momento de la vocación de San Francisco me voló la cabeza. Es que son un eco, ¿verdad? Totalmente. Cuando Francisco finalmente entiende que su misión es vivir en pobreza absoluta, su respuesta, según sus biógrafos, es: esto quiero, esto pido, esto anhelo. Es otro sí radical. Dicho no desde la comodidad, sino desde la entrega total. Ambos, María y Francisco, dicen su sí desde un lugar de total vulnerabilidad. Sin ninguna garantía, sin un plan de ruta. Se lanzan al vacío sostenidos únicamente por la confianza en esa promesa, la del Dios con nosotros. Y esto nos lleva a otro concepto que mencionan las fuentes, que suena un poco denso al principio. María como la Virgen hecha iglesia. ¿Cómo podemos bajar eso a tierra? ¿Qué significa en la práctica? Bajarlo a tierra es la mejor forma de entenderlo. Significa que María es el prototipo del creyente. ¿El modelo a seguir? Es la primera discípula. ¿Y qué hace un discípulo? Primero, escucha y acoge la palabra de Dios en su interior. Deja que lo transforme. Eso es lo que ella hace al acoger al verbo en su vientre. Exacto. Y segundo, una vez que tiene esa palabra dentro, su misión es darla a luz, compartirla con el mundo. Ah, ya veo. Para la espiritualidad franciscana, esa es la vocación de todos. Acoger a Cristo en el corazón y luego parirlo al mundo a través de obras de amor, de justicia, de servicio. María lo hizo literalmente. Y a los demás se les invita a hacerlo espiritualmente. Entendido. Entonces, si juntamos todo esto, el rey que dice no, la joven que dice sí, la pobreza como espacio para Dios, ¿cuál es el mensaje final? La aplicación práctica. Los dos documentos coinciden en darle a María un título que parece resumirlo todo. Sí, la llaman la Madre de la Esperanza Cristiana. Y no es solo un título bonito, ¿eh? No. Se le llama así porque su actitud es la definición misma del Adviento, de la esperanza. La esperanza no es una espera pasiva, no es sentarse a ver si algo pasa. Es una espera activa y confiada. Activa y confiada. Incluso y especialmente cuando no tienes todas las certezas. O sea que la esperanza no es optimismo, no es decir, todo va a salir bien. Es algo más profundo. Mucho más profundo. Es la fe radical en esa frase del ángel: para Dios nada hay imposible. Ahí está el fundamento. Esa es la base de la esperanza. Significa entregarse a un plan que nos supera, aunque no lo entendamos del todo. Es un llamado a abandonar la lógica del rey Ahaz. La lógica del control, del cálculo. De la autosuficiencia. Y adoptar la lógica de María, que es la lógica de la confianza, de la apertura y de la colaboración con lo imposible. El mensaje entonces es que ese sí es una invitación universal. ¡A todos! Es una invitación a la alegría, a responder que sí a los proyectos que la vida, o Dios para los creyentes, nos pone delante. Aunque parezcan superar nuestras fuerzas o nuestra comprensión. Y que aceptar nuestra propia fragilidad, nuestra pobreza en ese sentido franciscano, es precisamente lo que crea el espacio para que la promesa del Dios con nosotros pueda nacer de nuevo. Es una paradoja fascinante. El poder de Dios, según toda esta narrativa, no se manifiesta en la fuerza del rey que controla. Sino en la apertura de la sierva que confía. Exacto. La omnipotencia divina no necesita nuestra autosuficiencia, sino nuestra disponibilidad. Y la verdadera esperanza no nace de tenerlo todo bajo control, sino de confiar en que, incluso en medio de la incertidumbre y el caos, algo nuevo y bueno puede nacer. Así que hemos recorrido un arco increíble. Empezamos con un rey en su palacio negándose a confiar. Y terminamos con una joven en su casa, en un pueblo perdido, dando un sí que cambió la historia. Un sí que no solo cumplió una profecía, sino que se convirtió en el pilar de una corriente de espiritualidad que sigue inspirando a millones. El eje de todo es ese contraste brutal entre el control y la entrega, ¿no? Totalmente. La historia de Ahaz y la de María nos presentan dos formas de estar en el mundo. Una se basa en el cálculo, la estrategia, el miedo a perder el control. ¿Y la otra? La otra se basa en la escucha, la fe y la apertura a lo que parece imposible. Y las lecturas de hoy no dejan lugar a dudas sobre cuál de los dos caminos permite que el Emmanuel, el Dios con nosotros, se haga realidad. Para dejar una última idea flotando, una de las fuentes nos propone una reflexión muy concreta. Y diría que
algo retadora. A ver. El texto nos recuerda que el ángel Gabriel no apareció en un templo, ni durante una ceremonia solemne. No para nada. Irrumpió en la vida cotidiana de María, en su casa, mientras ella hacía sus cosas. En lo ordinario. Y la pregunta que nos deja es, ¿qué pasaría si observáramos los acontecimientos de nuestro día a día? Las interrupciones, las llamadas inesperadas, las noticias que nos sacan de nuestros planes. Ujú. No como simples molestias o ruido, sino como posibles mensajeros. Uf, qué buena pregunta. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué nos impide escuchar?